Bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hoy en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante y aplicable para la práctica común: la retención de los pacientes. Es uno de los nombres silenciosos que falla en muchos casos, en todos los ensayos clínicos que nosotros realizamos aquí en la región. Por ejemplo, recuerdo un ensayo oncológico global que proyectaba aproximadamente 500 pacientes. A mitad del estudio ya había perdido el 20% de los pacientes que habían sido incluidos previamente en el estudio, lo que obligó a cambiar el protocolo, reclutar nuevos sitios en diferentes países de la región y extender por lo menos 6 meses más el programa de enrolamiento de pacientes, lo que generó sobrecostos en el proyecto. Esto es interesante porque no es un único ejemplo, ¿no? Recuerdo otro estudio digital de seguimiento remoto que perdió casi el 30% de la muestra en los primeros meses, lo que comprometió la validez del modelo predictivo inicialmente programado. Esto es interesante porque hablamos mucho de enrolamiento de pacientes, pero también es importante hablar sobre lo que significa reclutar a los pacientes y además mantener a los pacientes en el proyecto. Y esto es realmente costoso y difícil de conseguir. Cada paciente que se puede retirar de un proyecto constituye un fracaso porque hay meses de trabajo perdidos, se arruinan presupuestos y debilitan las conclusiones de un proyecto de investigación. En el episodio número 4 de la segunda temporada, el día de hoy, vamos a explorar por qué ocurren los abandonos de los pacientes en los ensayos clínicos, por qué es tan peligroso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista económico este hecho, y además qué estrategias podemos implementar para mitigar este problema. Acompáñeme en el episodio el día de hoy. Pues bien, ¿qué tan común es el abandono de los pacientes de un proyecto de investigación? En los ensayos clínicos la tasa de abandono aproximadamente está entre 25 y 30%, y esto es frecuentemente hecho para cualquier proyecto de cualquier especialidad. Algunas otras referencias nos indican que podría ser más alto, hasta 40%, en ciertos estudios donde el proyecto es demasiado largo. Estamos hablando de seguimiento de 3, 4, 5 años, con carga alta de visita para los pacientes. A ver, 10 visitas por año durante 3 o 4 años es algo excesivo para muchos de ellos. A ver, y esto es muy importante conocerlo porque existen diferentes formas de hacer ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos multicéntricos, hay ensayos clínicos unicéntricos, y en promedio se considera aceptable para una buena evaluación de la data programada. Bueno, la perfección es 100%, pero una tasa de abandono que no supere el 30% podría, optimísticamente viendo el caso, mantener la calidad y la integridad del estudio. Por otro lado, hay diferentes estudios clínicos en medicina que apuntan a que en 18% de 70 ensayos clínicos aproximadamente, los abandonos excedieron el 20%. Entonces, para quedar claro en este aspecto y conocer un poco más de lo que es el estado actual de los ensayos clínicos, podemos considerar que la tasa de abandono en promedio puede ser entre 20 y 25% de los pacientes que inicialmente firmaron el consentimiento informado y decidieron continuar con el estudio clínico. A ver, pero es importante también en cuenta lo siguiente, ¿no? La evaluación ha dado pie a que hayan estudios híbridos y hayan estudios también digitales. Y en este aspecto nosotros podemos tener pérdidas significativas también importantes cuando los estudios son digitales, por diferentes motivos. Por la pérdida de comunicación del paciente, por la pérdida de el acceso a internet o wifi, que son puntos claves que nosotros tenemos que conocer. A ver, el siguiente punto de este episodio es, bueno, el paciente decide entrar a un proyecto de investigación, pero finalmente abandona el proyecto, ¿no? Un protocolo para una enfermedad que él está sufriendo y que decide participar, pero de pronto dice, ya no va más. ¿Cuáles son las razones por las cuales los pacientes que participan en un ensayo clínico abandonan el proyecto? Primero, a ver, y considero lo más importante, ¿no? La carga logística y el desplazamiento del paciente hacia el centro de investigación.
Además, ustedes entenderán que muchos de los ensayos clínicos empiezan a primera hora de la mañana por toma de muestras en ayunas, son horarios rígidos, y esto lo sumo al tiempo invertido, que significa el transporte del domicilio del paciente al centro de investigación y los costos que esto genera. Alto porcentaje de participantes en ensayos clínicos consideran este punto sumamente importante. Las grandes ciudades de Latinoamérica son un punto clave en este aspecto. Hay ciudades que se recorren de polo a polo en aproximadamente 6 a 7 horas, y esto es considerado como una barrera importante para el mantenimiento del paciente en un proyecto de investigación. Por otro lado, no es lo mismo participar en un proyecto que dura 4 o 6 meses, un estudio corto, que un estudio de seguimiento de 1 año, 2 años, donde a mayor tiempo de permanencia del paciente en el proyecto de investigación, tal vez el incentivo de participar, las visitas seguidas, el tiempo que se invierte en esto, va perdiendo las ganas de participar del paciente. Y esto es también una causa recurrente que debemos mejorar, sobre todo desde el punto de vista del diseño del proyecto, ¿no? Es decir, no es solamente la parte operativa, sino cómo está diseñado el protocolo en este aspecto. Otro punto importante, y esto genera de parte del paciente, la desconfianza de las promesas cumplidas, ¿no? Muchas personas al momento de firmar el consentimiento informado creen que tempranamente van a tener efectos del medicamento y se dan con la sorpresa que de pronto pasó 1 año y la enfermedad está igual. No reciben esos beneficios y en consecuencia prefieren dejar el estudio. Por otro lado, y es entendible también, los efectos adversos o eventos adversos no esperados. El paciente busca recuperar su enfermedad, pero de pronto comienza a tener síntomas que no esperaba por el efecto del medicamento y decide retirarse. Otro punto clave son los cambios de residencia, ¿no? El paciente vivía en el lado oeste de la ciudad y el centro de investigación estaba en el lado oeste de la ciudad, y de pronto por diferentes motivos se pasa al lado oeste de la ciudad y ese recorrido puede ser 2 o 3 horas y prefiere dejar de participar en el estudio. En muchos casos ni siquiera comunican al centro de investigación que dejaron de participar en el estudio, y esto se considera como una pérdida de seguimiento. Yo creo que también es otro punto importante, es la falta de vínculo que existe entre el paciente y el equipo del centro de investigación. De hecho, ni siquiera estoy hablando del investigador, estoy hablando del personal del centro de investigación, porque ese vínculo que se crea cuando uno incluye un paciente en un proyecto de investigación es muchas veces muy fuerte, tan fuerte que se sobrepone a todos los problemas que les he mencionado, y el paciente puntualmente durante largo tiempo acude al centro de investigación. Así que no olvidemos de generar empatía, engagement con los participantes en un proyecto tan importante, ¿no? Y el otro punto que también lo escucho en los pacientes y lo he escuchado en los centros de investigación con el feedback al final de un proyecto es, bueno, lo que pasa es que los pacientes se sobrecargan de procedimientos, preguntan muchos meses para qué es esta prueba y no consiguen una respuesta adecuada. Hay que llenar los Patient Report Outcome, hay que soportar las pruebas invasivas, múltiples exámenes, y el paciente dice, no, hasta acá nomás. Esas son las causas que afectan la participación de los pacientes y el paciente decide retirarse. Y esto, señores, tiene un impacto económico y científico en el proyecto que estamos llevando. A ver, un costo de reemplazo que significa perder uno o un grupo de pacientes es importante conocerlo, porque hay que volver a rescreenear si todavía es tiempo de rescreening, hay que volver a integrar a los pacientes que empezaron casi juntos el proyecto, y eso tiene un costo mucho mayor que reclutarlo inicialmente como se había previsto. Algunas veces los costos pueden llegar aproximadamente a $20,000 americanos para reemplazar un paciente que ha dejado un estudio de investigación. Si yo estoy planeando en este aspecto, en un ensayo clínico, terminar diciembre de este año, un abandono me puede retrasar el cronograma y prolongar el estudio hasta agosto, septiembre del siguiente año. Y estas semanas, estos meses, influyen en los costos de un proyecto, como ya lo hemos conversado en episodios anteriores del podcast. Un costo puede ser en promedio diario por un proyecto $600 a $800 diarios, y sumado en total puede costar entre 6 a 8 millones de dólares en un proyecto como oncología. Por otro lado,
Otro punto que no debemos olvidar, más allá del económico, es la razón fundamental por la que hacemos el proyecto, ¿no? La generación de data. Se pierde datos. Los datos que abandonan muchas veces no se completan y genera data perdida. Y si los abandonos no son aleatorios, por ejemplo, pacientes con peor evolución son los quienes más abandonan frecuentemente, el resultado puede ser sesgado y generar que los pacientes que sí respondieron una alta tasa de respuesta de un medicamento que uno está probando. Así de afectado está la data de un proyecto cuando la tasa de abandono de los pacientes es alto. Por otro lado, y esto tiene que ver con el riesgo estadístico, la pérdida de potencia estadística con un menor número de participantes efectivos, el ensayo puede quedar subdimensionado para detectar diferencias estadísticamente significativas entre los diversos brazos del proyecto inicial. Y por otro lado, además, ese abandono afecta al centro de investigación. Personalmente yo digo, si un centro de investigación no ha sido capaz de retener al número inicial de pacientes proyectados y los pierden, probablemente voy a pensarlo dos veces para el siguiente proyecto de investigación, porque finalmente, si no genera ese engagement con los pacientes, no genera la confianza de retención de pacientes, probablemente afectando futuros reglamentos, no voy a pensar en ese centro de investigación como una alternativa viable para un proyecto. Y esto se suma a lo que se conoce con el nombre de efecto cascada. En muchos casos, los abandonos generan efectos en cadena y presionan enmiendas de protocolo, cambios administrativos, refuerzos logísticos, lo cual ustedes conocen bien, elevan los costos de un proyecto de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta este tema para poder entender la importancia que significa tanto en ciencia como en costos el abandono de un paciente. ¿Cómo entonces podemos minimizar estos abandonos y mejorar la retención de pacientes? Y esto tiene que ver directamente con el trabajo del centro de investigación. A ver, si yo recibo un proyecto de investigación que veo que tiene demasiada carga para el paciente y no se lo digo al patrocinador del estudio, me estoy olvidando de lo que significa la centricidad del paciente. Si yo no me preocupo en simplificar visitas, reducir el número de procedimientos obligatorios, priorizar solo lo necesario, y esto va para los diseñadores del proyecto, definitivamente puedo tener resultados en algunas ciudades, pero si no lo adapto culturalmente a las diferentes regiones, si es un estudio multicéntrico, probablemente voy a fracasar. Por otro lado, la evaluación de la telemedicina, la visita remota, los estudios híbridos, los estudios descentralizados nos obligan a generar conocimiento basado en estos modelos de protocolo. Hay que hacerlo. Las compensaciones y los costos logísticos, cubrir el transporte, el alojamiento, ser flexible con los horarios, también son otras medidas que uno puede tomar para mejorar la retención de los pacientes. Y acá yo no estoy hablando de pagarle al paciente. Acá yo estoy hablando de generar un nivel de confianza del paciente que no vea afectado ni su vida profesional, ni haya un lucro cesante importante y él pueda generar con su presencia el éxito de un proyecto. Además, tenemos que ser claros y bien contundentes con los participantes, ¿no? Si yo no educo al paciente sobre, miren, no es un tratamiento totalmente exitoso, si yo le digo que es un tratamiento experimental que puede o no tener resultados, vamos a poner las bases sólidas para que el paciente entienda al octavo mes que no ve resultados, que probablemente el efecto no es el deseado, pero es esperado. Y esto sumado a que tiene que haber una comunicación continua y constante con el paciente. Llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, mensajes por el SMS. Hay que tener en cuenta este tema porque además esta comunicación me permite monitorear en forma temprana la posibilidad de que un paciente u otro abandone el estudio. Entonces yo tengo que identificar tempranamente qué pacientes me están fallando en, por ejemplo, responder llamadas, o se retrasan continuamente la hora de visita, o me cambian la hora de visita más allá del periodo de ventana que todo visita en un proyecto de investigación tiene. Y en este aspecto, como centro de investigación, tenemos la obligación de generar educación, entrenamiento, generar confianza en nuestros pacientes, porque si no somos transparentes, si no decimos este es un ensayo clínico que puede o no tener resultados a la firma de consentimiento informado y evitamos ese tema, probablemente el paciente, al no ver resultados,
y tener un evento adverso, por ejemplo, por más leve que sea, va a decir, no, hasta acá no más. Y esto, no lo olviden, está enmarcado en un tema ético. Y ese tema ético tiene que ser el responsable de manejar y tener en cuenta el cuidado del paciente. Por otro lado, entrenémonos también en estrategias específicas para mantenimiento de pacientes en estudios remotos o digitales. Si no construyo un aparataje, de aquí estoy hablando de dispositivos, estoy hablando de tablets que sean atractivos y amigables para el paciente, probablemente el paciente no va a poder llenar la data que necesitamos y va a abandonar el proyecto. Y esto es interesante porque genera tanto en la parte virtual como en la parte personal, en la parte presencial, genera una suerte de que hay que saber incentivar a los pacientes, no estoy hablando de incentivos económicos, para que permanezcan a la lejanía, unidos al proyecto. Y en este aspecto nosotros tenemos que entender que es importante crear la adherencia. Pero si esto no es suficiente, no olvidemos que estos proyectos deben tener un plan de contingencia, de qué hacer si el paciente se va. ¿Cómo voy a reemplazarlo? ¿Cómo voy a fortalecer el número de pacientes y evitar pasar la tasa de abandono aceptable para no afectar la potencia del proyecto ni la calidad de la data que yo voy a tener? Y por otro lado, en la parte de la organización de investigación por contrato, tener los centros de investigación de rescate o sites de rescate en ese país, en esa región o en otros países para que no afecte directamente la calidad del estudio. Pues bien, para ir terminando el episodio del día de hoy, la retención de pacientes no es un detalle menor. Nuestro trabajo exitoso no termina reclutando el número adecuado de pacientes, sino el número proyectado de pacientes que terminan el proyecto. Y esta es una variable crítica para la viabilidad científica y financiera del ensayo. No olvidemos este punto. Ahora bien, desde el diseño del proyecto hasta el cierre del estudio, pensar que el paciente es un socio estratégico para el éxito del proyecto. No pensar, se fue, no quiso, no, hasta luego. No, hay que verlo más allá del número. Hay que verlo como un partner que nos va a permitir, gracias a su colaboración dentro de un marco ético, el éxito del proyecto mediante la recolección de data. Y además, hay que invertir en estrategias de retención de pacientes en el centro de investigación, ¿no? O sea, por ahorrarme unas monedas o por no tener la iniciativa de dar incentivos, no estoy hablando económicos, en este aspecto, probablemente podría perder paciente. La generación del engagement, la comunicación, la transparencia, la confianza son claves en este aspecto. Y no olvidar que toda actividad dentro de un proyecto de investigación tiene que estar siempre dentro de un marco ético. No se retiene al paciente por obligación. Si el paciente quiere irse a pesar de todos nuestros esfuerzos éticos, bueno, es libre de irse. El principio de autonomía se respeta. Pero esto se consolida por la confianza mutua, la transparencia y el respeto. Gracias por seguir este podcast Investigación Clínica Global. Los invito a compartir este episodio y otros episodios con sus colegas y con las personas que hacen investigación clínica, y los invito a que nos continúen siguiendo en nuestras redes Spotify, Apple Podcasts, YouTube y TikTok para conocer los últimos avances en medicina e investigación clínica. Nos vemos pronto nuevamente.